VR Django. No te olvides dejar un comentario, darle manita arriba o manito abajo. Y no te olvides de afiliarte a este canal, es lo más importante. Así de manera muy relajada estaremos con ustedes, amigos, este programa en Encendidos, porque queremos que converses, que nos escuches, que nos llames también y que despejes cualquier duda que tengas, sobre todo este tema que es bien importante. Todos queremos acceder muchas veces a un crédito hipotecario, comprar una casa, tener una propiedad. Y claro, finalmente lo logras, pero ¿qué pasa si tú no la registras? Todo ese esfuerzo que has hecho puede irse en vano, incluso si es que tú has heredado algún inmueble. Por eso es que hoy vamos a saber por qué es clave hacer esta inscripción y nos va a acompañar Carlos Chueca, quien es abogado especialista en Derecho Inmobiliario. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Un gusto estar contigo nuevamente, gracias por la invitación. Y a veces todavía no tenemos claro cuál es el rol de la SUNARP. Creemos que es simplemente un trámite obligatorio porque la ley dice que hay que inscribir. Sin embargo, esto no es así. En algunos casos es obligatorio, en otros casos no. Por ejemplo, en el tema de una donación, claro, sí es obligatorio inscribir en registros públicos. En una compra-venta no, pero es mejor inscribir en registros públicos. Ah, ok. Entonces tenemos casos de obligatoriedad, que correcto, es como dices, cuando hay una donación, sí, pero si fuese simplemente la compré, la heredé, entonces es decisión de una persona. Claro. Lo que pasa es que inscribir en registros públicos te da dos cosas: seguridad jurídica para ti mismo y publicidad ante terceros, es decir, que todos sepan que tú eres la nueva dueña del inmueble. Ahora, ¿registrar en registros públicos es lo mismo que inscribir en SUNARP? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, yo inscribo en registro público, que en la entidad que es SUNARP, y el inmueble que tengo. Específicamente en el registro de propiedad inmueble, que es una parte de lo que es SUNARP, ¿no? Ahora, ¿por qué dices que es mejor hacerlo? Te voy a dar un ejemplo para que me puedas entender. Mira, tú tienes un bien, yo tengo un bien, y te lo vendo a ti, ¿ok? Y tú decides no inscribir en registros públicos. Entonces, ¿qué pasa? En la partida electrónica del inmueble de copia literal, yo sigo apareciendo como dueño. Tú no, porque tú no has inscrito. Claro. Entonces, si yo soy malicioso, ¿qué hago? Le vendo ese mismo bien a Rodrigo. Rodrigo va a registros públicos, ¿y quién aparece como propietario? Yo. A pesar que tú ya me has comprado el bien, yo sigo apareciendo como registro público como propietario. Entonces Rodrigo lo va a querer comprar y él va a inscribir de repente. Él actuó de buena fe y eres el nuevo dueño y tú te quedaste en el aire. Claro. Por eso es importante inscribir en registros públicos, para que todo el mundo sepa, en el ejemplo que te estoy dando, hasta Rodrigo sepa que tú eres la nueva dueña. Bien importante todo eso. De hecho, muchas veces hemos recibido llamadas y hasta visto en noticias tantos casos complicados respecto de las propiedades. Por eso quiero invitar a que toda la gente nos llame y aproveche tranquilamente en hacernos su consulta. Les voy a recordar nuestras líneas telefónicas, el 212-4100, 212-7165, el 212-7166, todas esas son nuestras líneas donde tú puedes simplemente llamar y hablar al aire directamente. Aquí nuestro invitado te va a responder. También puedes dejarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 942-593-607, puede ser un mensaje de texto o de audio, pero eso sí les pedimos que sean breves y concretos, o también a nuestro chat de YouTube de RPP Noticias. Ahí tienes el YouTube abierto, suscríbete, escríbenos, es un chat en vivo que podemos leer inmediatamente ni bien ingrese tu llamada. Ahora, ¿cuándo es el momento de inscribir? ¿Cómo es ese paso? ¿Qué requisitos? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cuánto me cuesta? Primero, lo que se hace generalmente cuando compras una propiedad es firmar un contrato de compraventa, o lo que se llama una minuta. ¿Okay? Luego de la minuta viene lo que viene a ser el testimonio, y luego de eso la escritura pública. O sea, la escritura pública es cuando ya llevas todos los documentos a registros públicos para inscribirlo. Son 3 pasos básicamente. Ahora, ¿tú cuándo eres dueña del inmueble? Eres dueña cuando pagaste el bien. Sí. El primer pago incluso, porque tú puedes pedir un crédito hipotecario y el bien va a estar a tu nombre con una carga. Entonces tú eres la dueña desde que firmas el contrato de compra-venta, y vas pagando. ¿Okay? Entonces, no es que yo inscribo en registros públicos para ser dueño, no. Tú inscribes en registros públicos para que todo el mundo sepa que tú eres la dueña. Claro, pero si este inmueble está con un crédito hipotecario que estoy comprando con un crédito, todavía no es mío hasta que lo termine de pagar. No, entonces todavía no puedo... Es tuyo, sí. Es tuyo, porque tú incluso puedes vender el bien. Lo vendes con la carga. Ah, ok. Pero es tuyo el bien. Claro. Ahora, si no pagas, lo puedes perder, si es otra cosa. Pero mientras tú sigas pagando tu obligación,
es tuyo. Bien importante esa pequeña Son pequeños diferencia. matices, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero, Sí. pero es que a veces la gente no lo comprende así, pero es así literalmente. Sí, ya tenemos consultas. Vamos a ver qué nos pregunta Esperanza. Ella está llamando desde Jesús María. Hola Esperanza, ¿cómo estás? Buenos días, señorita, buenos días, doctor. Buenos días. Mi consulta es bastante concreta. Mi madre falleció y la casa está en nombre de mi madre. Ella tuvo 9 hijos, uno falleció. Pero ¿qué pasa? Esa casa sigue con el nombre de mamá, pero los hermanos no quieren mandar ningún documento para poder poner a nuestro nombre, a nombre de los hermanos. No, se niegan, dicen no tienen dinero, no tienen tiempo. Hay tres que están en el extranjero y el resto que estamos acá, los 4 que estamos no quieren. Entonces yo quiero hacer ese tipo de inscripción a nosotros los hijos, ¿no? Los herederos. ¿Qué puedo hacer? Porque ellos no quieren. Y si yo hago un trámite, me han dicho que de nada va a valer porque ellos pueden apoyar y queden cero. Muchas gracias y buenos días. Esperanza, solamente una pregunta chiquita. Cuando tú dices los hermanos no quieres, ¿te refieres a los hermanos de tu madre? No, a los hijos de de los mi madre. hijos. Son Ah, mis los hermanos. Los hijos, los hermanos Ah, lo de ok, todo, porque hay un grupo ok, que ok. quiere y otro grupo que no quiere. Ok, Sí. bien. Sí. Bueno, a ver, en ese caso tú puedes empezar la sucesión y ellos van a tener que acercarse automáticamente a la notaría o vía judicial. Eso no hay otra opción. Si no se acercan, va a continuar el proceso. Y al final vas a lograr inscribir con los herederos que se hayan presentado. Es así. Entonces, si es importante, yo te recomiendo que empieces la actividad de juntar la documentación requerida. ¿Qué se requiere generalmente? La partida de función de la madre, la partida de nacimiento de los hijos, que demuestren la afiliación, evidentemente. Y ahí escuché que había un fallecido, un hijo, o sea, un hermano fallecido. Sí. Ahí van a entrar los herederos también del hermano, ¿no? Que si es que tuvo hijos o esposa, entran también en esa cantidad de personas que dijo que eran 9, creo, ¿no? Claro. Entonces van a entrar los herederos, van a ser más, claramente, ¿no? Entonces solamente aquellos que se presenten a hacer el proceso Claro, pueden presentas tu hacer... documentación y se van a tener que acercar al proceso, no va a haber otra Claro. opción. Ujú. Bien, vamos hasta Chorrillos. Víctor está en la línea. Hola, Víctor. Sí, doctora, buenos días, doctor, buenos días. Buenos días. Sí, mire, lo que pasa es que mi madre ha fallecido hace casi 6 meses, ¿no? Lo que pasa es que es de provincia y no sé si nosotros los hijos, los herederos, tenemos que registrar también esa herencia para que esté más registrado. Ujú. ¿Hubo testamento o no hubo testamento? No hubo, No no. hubo testamento, ok, claro. ¿Cuántos hermanos son, perdón? 3. ¿Y la pareja, el esposo o la esposa sigue viva o falleció? No, ya falleció. No, Ok. también ¿Y falleció. ese bien era de quién? ¿De los dos o de uno? De los dos. De los dos, ok. Ya. Muy bien, son las 10:29. Perdón, No, al contrario, más bien es bueno que le puedas hacer la pregunta para poder tener una mejor claro, respuesta, sí, claro. sí, Son las 10:29. Es momento de escuchar los titulares de la media hora y regresamos. Solo por Vía Django. Y es que queremos contarles que el Papa León XIV rindió homenaje a la Inmaculada en la Plaza de España el 8 de diciembre. La tradición y devoción se entrelazan en el homenaje a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción que se celebra, por supuesto, el lunes 8 de diciembre, es decir, hoy. La ciudad de Roma y diversas organizaciones rezarán y depositarán flores ante la estatua de la Virgen en la Plaza Mignanelli y el Papa León XIV también realizó el tradicional acto de devoción. Los primeros en dejar flores ante la estatua de la Inmaculada Concepción fueron los bomberos, en honor a los 220 colegas que inauguraron la estatua el 8 de diciembre del año 1857. Por la tarde llegó el Papa y fue recibido por el cardenal vicario Baldo Reina y el alcalde Roberto Gualtieri. Se detendrá en oración al pie de la columna de 12 metros de altura en cuya cima se ubica la estatua de la Virgen. Recordemos que ya en Italia están de tarde, más o menos hay unas 7 horas de diferencia y es lo que ha venido aconteciendo. Y estamos, por supuesto, mirando en pantalla las imágenes de esto que acabo de contarles. Por tanto, estamos, por supuesto, siempre acompañando a la distancia estos actos ceremoniales en recordación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
10:37. Dicho esto, regresamos a nuestra conversación con nuestro invitado, Carlos Chueca, quien es abogado especialista en derecho inmobiliario. Víctor nos había dejado una pregunta, nos estaba llamando desde Chorrillos, y tenemos también a Marita, que nos está llamando desde Miami. Marita, espéranos un segundito, por favor, para no perder la hilación de la pregunta que nos hacía Víctor de Chorrillos, que él nos contaba que tenía a su papá fallecido, habían heredado, querían ver cómo hacían pues sí, la división. El trámite, la división. En realidad ahí lo que se hace es la como no hay testamento, eso también nos dijo Víctor, se hace lo que es una sucesión intestada, es decir, sin testamento, y se hace una repartición de acuerdo a ley, ¿no? La repartición en ese caso son de los hermanos, porque también nos contó que la esposa había fallecido. Entonces, también, igual, partida de función del fallecido, o de los fallecidos en este caso, partida de nacimiento de todos los herederos. De todos los herederos, correcto, y en función a eso ya se puede pedir esto en notaría. Pues, y los herederos son los hijos. Los hijos, correcto, sí. Porque había fallecido también la esposa, nos comentó. Claro. Sí. Muy bien, vamos hasta Miami. Ahí está Marita. Hola Marita, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Hola, bien, gracias, muy bien. Mi pregunta es la siguiente, voy a ser cortita. Mi tía abuela construyó una casa por allá por los 40 y pico, luego ella falleció por los 69, 70, y como no tenía hijos, dejó esta casa en San Isidro a nombre de mi tía, hermana de mi mamá, la mayor, a nombre de mi mamá y de la otra hermana. Es una casa grande al costado y 2 mini departamentos al costadito. Entonces, al morir mi mamá, que era viuda, y yo hija única, he heredado este mini departamento de mi mamá. He gastado, tengo testamento a nombre de mi mamá, yo no he hecho ninguna sucesión, pero ¿qué pasa? Que cuando yo quise pasarla a mi nombre por el testamento que tenía en mano, me dijeron que en los registros públicos figuraba como Amelia y mi tía era Amalia. En la partida de nacimiento también había una confusión de nombres. Mi mamá era Hermelinda, en algunos documentos mi mamá estaba con H, en otras sin H. Bueno, para hacerte la historia larga corta, he gastado un dineral y sigo con mi testamento paseándome por las calles y no sé si habrá alguna forma de pasar ese pedacito de departamento a mi nombre. Hija única de madre viuda. Sí, a ver, eso pasa mucho, ¿no? En el tema de los nombres. Lo que se tiene que hacer ahí es una rectificación, no va a quedar otra. Del nombre me refiero, ¿no? Claro. Y si hay un testamento, yo recomendaría que sea en función al testamento, pues, ¿no? Porque es el documento final. O sea, cuando estamos en una rectificación de nombre, sí, hay que hacer tomando la forma como está escrita en el testamento. En el caso que nos están dando, en el caso que nos están dando, específicamente sí, yo considero que es mejor. Y la rectificación se hace en RENIEC, en distintas instituciones para poder regularizar la documentación propiamente dicha. O sea, ¿se hace en varios lugares o solamente en RENIEC? Donde hayan cambios que hacerse. Ok, en todos lugares que hayan cambios. Sí. Y por ejemplo, si fuesen incluso títulos académicos también habría que hacerlo ahí. Sí. Un chambón. Sí, es un chambón, pero por eso es que probablemente se ha gastado mucho dinero, ¿no? Pero es que lo que corresponde, si no, no va a haber congruencia pues, entre los nombres y no se va a poder ejecutar el testamento. Bien, vamos hasta Chiclayo. Alexis está en la línea. Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenos días. Yo tengo una consulta. En el 2021 adquirí un terreno en Los Portales. A la fecha vengo pagando mensual. Lo que pasa es que quería preguntar si es que ese terreno ya puedo escribirlo en sonar a mi nombre para poder construir o todavía tengo que terminar de pagarlo. Muy buena pregunta. A ver, en el tema, ahí hay que ver el tema contractual, ¿no? ¿Cuándo se va a inscribir en registros públicos? Cada contrato indica cómo se hace un contrato de compra-venta. En este caso, en el tema de los portales y otras empresas que hacen ese tipo de construcciones y ventas, además, con la compra-venta se firma lo que es una minuta y hay que ver si ya se inscribió en registros públicos. Yo creo que ya se inscribió. Sería bueno que lo verifique en la misma entidad de registros públicos. Si no se ha inscrito es que probablemente no se ha independizado, puede pasar también. Y en el contrato mismo de compra-venta se indica cuándo es que se hace la independización y cuándo se va a inscribir.
Claro. Entonces, eso es lo que hay que ver, el contrato de compra-venta. Eso que pregunta Alexis es bien importante, ¿no? Sí. Porque al inicio de la conversación estábamos comentando incluso que cuando uno compra con un crédito hipotecario, entonces desde que tú ya tienes el contrato de compra-venta, aún siendo con un crédito hipotecario, ya estás en condiciones de poder registrarlo, ¿no? De ser tu dueño. De ser tu dueño. Eso fue lo que yo dije, fue Claro. ser dueño. Tú Pero en eres este dueño de que caso- firmas el contrato, perdón, te interrumpo, de que Sí. firmas el contrato. Ahí eres dueño. Ah, ok. La inscripción en registros públicos es lo que te da publicidad ante terceros y seguridad jurídica. Pero en el caso de Alexis, ¿por qué Sí. es diferente? Porque en el contrato de compra-venta se puede indicar, por ejemplo, a la quinta cuota vamos a elevar los registros públicos, por ejemplo. Eso es lo que él tiene que realizar. Eso tiene que revisar. Muy bien, tenemos también a Jacqueline, nos llama desde San Juan de Miraflores. Hola Jacqueline, te escuchamos. Buenos días, doctor Carlos. Buenos días. Quiero hacerle una consulta. Mis padres han fallecido y la casa está a nombre de los dos. Nosotros somos dos hermanos, entonces los impuestos del municipio se estaban pagando como jubilados. Ahora que ellos ya no están para el próximo año, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Ya hicieron, Eso es perdón, ya hicieron ustedes algún tipo de sucesión o todavía no lo han hecho? No hemos hecho ningún tipo de trámite. ¿Y no hubo testamento o hubo testamento? No hay No. testamento. Somos dos hermanos. Ok, listo. Gracias. Gracias. Igual, o sea, sucesión intestada, hay que hacer el procedimiento, partida de defunción, partida de nacimiento, hacer alguna notaría el tema de la sucesión. Claro. En el tema de impuestos, lo que pasa hoy en día es que esa propiedad tiene un código. Y con los nuevos propietarios van a generar, en este caso, dos códigos, porque son dos copropietarios. O puede ser uno también, ¿no? Dependiendo qué quieran ellos. O sea, si quieren dividirse los impuestos mitad a mitad y tener todo claro, van a generar dos códigos en la municipalidad y cada año van a tener que pagar el impuesto predial y los árbitros. Vamos con consultas que nos llegan a través del WhatsApp y también a través de nuestro YouTube. Ana dice, mi mamá le dio la mitad de su terreno a mi hermano, yo construí la otra mitad transversalmente. Cuando mi mamá se fue a los Estados Unidos, mi hermano y su esposa vivieron en la parte construida y nunca construyeron atrás. Ahora que mi mamá es mayor, ha regresado al Perú luego de 30 años. Ellos quieren la mitad de la casa, pero longitudinalmente. Dicen que no tienen dinero para construir y no me van a pagar ni a mí ni a mi mamá. ¿A dónde debo recurrir? A ver, es que habría que entender qué significa le dio. Porque si le dio, por ejemplo, yo te dije, vive acá al costado y yo me voy a Estados Unidos, no hay ningún documento donde yo le haya dado, legalmente la propiedad a esa persona. Entonces, mientras no hay un documento escrito que por lo menos se indique, yo te estoy vendiendo el bien, sin haberlo inscrito en registros públicos, donando tendría que estar inscrito, acuérdate. Claro. ¿No? Entonces, en este caso, compra-venta, si no hay una compra-venta de por medio, un documento de por medio, yo te diría que puedes recuperar la propiedad, tu mamá puede recuperar la propiedad sin ningún tipo de inconveniente porque no ha habido una compraventa, por ejemplo, de por medio. Entonces, en registros públicos, si sigue tu mamá siendo la dueña, no hay mucho más que decir, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer un comunicado que nos llega de la Marina de Guerra del Perú tras el sismo de 7.2 grados registrado en Japón. Ese es un boletín del sismo y nos dice las características del evento sísmico de 73 kilómetros en Misawa, Japón. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, organismo responsable del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, informa a la población lo siguiente. El día 8 de diciembre del 2025, a las 9:15 hora local, se ha registrado un evento sísmico localizado a 73 kilómetros en Misawa, Japón, con una magnitud de 7.6 en la escala de Mercalli, a una profundidad de 53 kilómetros. Esta información fue recibida por la USGS. Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta dirección, se comunica que este evento ese evento se va a intensificar la vigilancia, se mantendrá en constante vigilancia de dicho evento. Hay que recordar que en Ampliación de Noticias se dio esta información de este evento en la zona norte de Japón. Por tanto, ellos ya han dado una alerta de tsunami en el territorio y por tanto nosotros también estamos en alerta y el sistema de vigilancia de la Marina va a estar por supuesto al pendiente y toda información
va a ser comunicado, por supuesto, a través de RPP Noticias. Vámonos a una nueva pausa. Tenemos varias consultas que están a través de nuestro chat de YouTube de RPP Noticias y regresamos. Solo por Vía Django. De hecho, la cantidad de llamadas y de consultas que estamos recibiendo sobre este tema de por qué es clave inscribir una propiedad en la SUNARP ya lo dice todo, porque hay muchas consultas, porque definitivamente eso puede marcar la diferencia en que la propiedad sea o no sea tuya finalmente, aunque realmente la hayas comprado, la hayas pagado o estés viviendo ahí. De hecho, ya tenemos varias llamadas en espera y tenemos también consultas que nos llegan a través de nuestro chat. Vamos a recibir a Lizzy, nos está llamando desde Vitarte. Hola Lizzy, ¿cuál es tu pregunta? ¿Lizzy? Lizzy, no te estamos escuchando, por favor, les recuerdo a todos que bajen el volumen de su radio, de su televisión, mientras nos llaman para poder escucharlos bien. Lizzy, ¿cómo estás? Cuéntanos. Yo tengo 16 lotes pequeños en provincia. Pero yo ya hice mi declaratoria de testimonio de mi abuelita hacia mi mamá. Hace 21 años que falleció. Lizzy, para comprender muy bien, nos dices que tú tienes 16 años y nos estás contando el trámite que se hizo. ¿Te entendí bien? Entonces, ya hice el testimonio de mi abuelita hacia mi mamá. ¿Ya? Y mi mamá era única hija. Ok. Nosotros somos 2 hermanos. Dos hermanos somos. El problema es que cuando voy para inscribirlo en registros públicos. En la SUNARP, ¿sí? Registros públicos. Registros públicos. Me pide por cada terreno pequeño, un lotecito, me cobran 5.000 soles. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, Lizzy, gracias. Si ese es el precio que cobran, no he entendido bien el caso, la verdad, habría que ver los papeles que tiene. Claro, entiendo que son 12 hermanos que heredan la propiedad de... Me parece que... Primero era la abuela que hereda a la madre y luego la madre a los 12 hijos, ¿no? Pero, claro, ella, lo que entiendo de su consulta es que esto se va a dividir en pequeñas parcelas y finalmente por cada lote o por cada bloque que se reparte se paga 5.000 soles. Asumo que es tal vez equivalente o muy cercano al valor de lo que cuesta cada... Si es el costo que da SUNARP, no se puede discutir eso, porque podemos decir ahí, o sea, y tal vez la solución sería que primero se hace el pago y luego se hace un proceso de lotización. Es que no me ha quedado claro la pregunta, en realidad. O sea, no sé si había cuántas partidas habrían, no me ha quedado muy claro, perdón. Okay. Pero o sea, si ese es el procedimiento que te cobra SUNARP, tienes que pagarlo. O sea, para poder lograr lo que tú quieres, me refiero, ¿no? Claro, tienes que pagarlo, no hay otra opción. Bien, muy bien, Lizzy. Muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos ahora a San Juan del Lurigancho. Luis Alberto está en línea. Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias. Mi consulta es, mire, en un área de 240 metros cuadrados de mi madre, hemos construido un edificio familiar, 5 hermanos. Hemos construido, cada uno ha construido su departamento. Entonces, pero el tema, mi madre tiene 92 años, el tema que quiero tratar es que por aquí está la línea o la vía que va a pasar, que pasa hacia Independencia. ¿Cómo se llama no me acuerdo el nombre de esta vía? Bueno, que entonces el MTC ha comenzado a hacer expropiaciones. Nosotros, por la avanzada edad de mi madre, hemos querido regularizar de manera interna los documentos para hacer que cada uno, la propiedad que cada uno ha construido esté a su nombre. Y cuando hemos llevado todos los documentos a la notaría, hemos recabado toda la información con la municipalidad, pagando todos los impuestos prediales, arbitrios y todo ello. Llegado el punto en que nos las han rechazado porque el MTC tiene intervenido, dice, esta propiedad. Solamente esta propiedad dentro de mi manzana, los otros lotes no.
las manzanas, las otras manzanas de al frente de mi casa, la mayoría de las casas ya han sido expropiadas. Se está quedando prácticamente una calle con pocas viviendas. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo puedo hacer, dado que mi madre ya tiene su avanzada edad y la última vez que le escribí me pidieron su certificado de salud, pero el tiempo avanza y la salud de mi madre tiene una insuficiencia renal. Entonces, lo que podría suceder en algún momento de manera natural es que mi madre nos abandone en algún momento. De manera legal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder proteger mi inversión? Mis hermanos igual, ¿no? Mis hermanos también en sus departamentos, cada uno de ellos. Bien, Luis y Alberto. no esperar que el MTC o el próximo año otra vez el anillo vial periférico, ese nombre me había olvidado. Es el anillo vial periférico que nos tiene. Bien, Luis Alberto, ha quedado clarísimo tu pregunta. ¿Qué le podemos decir? A ver, el tema de la expropiación se produce cuando está por encima un bien común, ¿no? Entonces, en realidad, yo lo que haría es hablar con el MTC y ver qué opciones me dan. Porque si está haciéndose una vía en la que se va a expropiar, quiere decir que están haciendo una obra que sobrepasa el bien individual de la persona. ¿Y se sobrepone cuál? El bien común. Entonces, hay que ir a conversar para ver qué cosa, cuánto le van a pagar, cómo va a ser el tema del pago del bien, porque obviamente ese bien lo va a perder por una obra que es el bien común, pues, ¿no? Claro. Bien, vamos a recibir a José, llama desde Puente Piedra. Hola José, te escuchamos. Buenos días. Buen día. Sí, mire, lo que pasa es que tengo una tía que falleció y mi tía no se casó, no tuvo hijos y tiene 3 hermanos que son mi mamá y 2 tíos más. Ya, pero para hacer la sucesión intestada en notaría nos piden partida de nacimiento de la causante y ella no tiene partida de nacimiento porque no sacó en esos tiempos. Ella murió de 95 años y notaría nos pide esa partida de nacimiento. Sí, ella ¿dónde nació? Ella nació en Piura. Ya, tienen que ir a Piura, o sea, directamente a Piura y ver en el municipio de allá directamente si es que hay una partida. No hay otra opción. Bien, Luis Alberto, esa sería la recomendación. Tenemos varias consultas que nos han llegado a través del YouTube de RPP Noticias. Hay una en particular que te pregunto porque afecta a 235 asociados. Dice, tenemos 35 años viviendo, tenemos todos los servicios sin título. ¿Qué debemos hacer? Somos como 235 asociados. 35 personas. 235 asociados. Ya, ok. A ver, si no hay ningún título de propiedad, llámese compra-venta o lo que sea, hay una figura que se llama prescripción adquisitiva de dominio, que es cuando un poseedor, es decir, alguien que vive en un lugar que no es suyo, ¿okay? Y que no tiene, por ejemplo, contrato de arrendamiento ni ningún título, puede volverse propietario, ¿okay? Siempre y cuando también no le hayan requerido la devolución del espacio, ¿no? Entonces, esa prescripción adquisitiva de dominio, ¿cómo se hace? Puede ser de vía notarial o vía judicial. Y yo, que soy poseedor, no dueño, sino poseedor, tengo que demostrar que tengo una posesión pública, pacífica y continua. ¿Qué significa pública? Que todo el mundo me ve. Pacífica, que nadie me ha dicho, oye, devuélveme mi inmueble, ¿no? Y continua, que estoy ahí viviendo, que no es que estoy por temporada. Claro. ¿Okay? Entonces, con esa documentación que yo puedo recoger, va a decir, para servicios de agua, luz, impuestos, voy a notaría y hago un procedimiento que se llama prescripción adquisitiva de dominio y me vuelvo dueño. Bien, vamos a ver qué nos consulta Luis Alberto, que llama desde Barranco. Hola Luis Alberto, te escuchamos. Sí, buenos días y gracias por la respuesta. Es una casa de 3 pisos, pero que no se ha hecho declaratoria de fábrica. Sin embargo, a mi señora le han hecho una donación del tercer piso, vamos, en el departamento le han hecho una donación. La pregunta es si esa donación tiene tiempo indefinido, tiene caducidad, porque esto ya pasó más de 5 años desde ese sistema y hasta ahora el señor el propietario que está en registros públicos no ha hecho declaratoria de fábrica y es un señor de edad. Ahí puede reclamar familiar de él, o sea, pueden correr el riesgo de la donación.
Esa donación, perdón, discúlpeme, esa donación está inscrita en registros públicos. No, está es notarial, pero no está escrito porque no tiene todavía, no acepta en registros públicos porque no tiene declaratoria de fábrica, pues okay. En declaratoria de fábrica solamente sale la ubicación y esa casa que es propiedad de la persona, claro. Pero no hay la descripción que tiene 3 pisos para hacer independencia, inclusive la independización inclusive de todo esto. De acuerdo. A ver, sí, queda claro, gracias. Mientras la donación es requisito, como estamos conversando en la pausa, creo, que la donación esté inscrita en registros públicos para que sea válida. Si yo hago un papel diciendo que le dono mi carro a mi hijo, eso no es válido. Tiene que estar inscrito en registros públicos. Claro, pero él tiene esa limitante de que la declaratoria de fábrica aún no está. Tiene que hacer la declaratoria de fábrica primero. Claro, tiene que presionar ahí para que eso ocurra. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, por sus llamadas. De hecho, este es un tema de mucha consulta y por eso ya saben que es súper importante tener la propiedad inscrita en SUNAR para que no tengan, digamos, todas estas dificultades y siempre cuentan con la asesoría de los especialistas, como en este caso Carlos Chueca, quien es abogado especialista en Derecho Inmobiliario. Muchísimas gracias por toda la información brindada. Gracias por la invitación, Sara. ¿Me permites dar unas redes sociales, por favor? Por supuesto. Nos pueden encontrar en la página web inquilinosmorosos.com o también en Facebook, Twitter, Instagram como Inquilinos Morosos SAC. Ahí nos pueden encontrar también. Inquilinos Morosos. Sí. Muy bien. 11:03, nos vamos a escuchar el gran resumen de la hora y estén muy atentos y vayan preparando sus preguntas porque vamos a abrir el tema de conversación respecto de la salud de los ojos. ¿Qué cosas son esos signos, esos síntomas que tienes que estar atentos y que podría ser luego una complicación? Ya regresamos. Solo por VR Django. En nuestra historia, de hecho, caminar en las plazas, en las calles y encontrar esos puestos de comida típica es súper tradicional. Y no solamente nosotros, también hay otros países que tienen esa misma costumbre. Bueno, les cuento que en Ayacucho mucha gente está disfrutando de comidas típicas. Y Edwin Herrera nos lo va a contar. ¿Cómo estás, Edwin, nuevamente? No lo escuchamos a Edwin, pero sí lo estamos viendo en pantalla que está ahí acompañado de un chef, me parece, con un plato típico delicioso. Así que, Edwin, tenemos muchas ganas de saber cuáles son esos potajes que están disfrutando en Ayacucho. Y lo más lindo de todo es que cada región, pues, tiene su plato típico. Edwin, cuéntanos ahora sí esos platos que vamos a degustar. Buenos días, Sara, directo en directo, así es, estamos recorriendo los principales centros de abastos de la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho. Como se dice, en los mercados se come bueno y barato. Y aquí estamos recorriendo el mercado central de Huamanga, donde están llegando los visitantes, quienes están llegando pues en este feriado largo para participar de las diferentes actividades conmemorativas de la batalla de Ayacucho. En el mercado central nos hemos topado con grupos pues de jóvenes, familias que llegan de diferentes partes del país, de Trujillo, de Arequipa, de Lima, para poder disfrutar este fin de semana largo y disfrutar de la gastronomía de Ayacucho. Y bueno, también hay personas quienes se ponen a bailar con grupos de música. Es una fiesta la que se vive aquí en el mercado central de Huamanga. Y vamos a conversar con algunas de las personas pues que tienen su puesto de comida para que nos diga cuáles son los platos más pedidos por los visitantes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a RPP. Cuéntanos, ¿cuáles son los platos que más salen, que más piden los visitantes quienes llegan aquí al mercado central? Buenos días con todos. Acá el plato que más comen es el caldo de cabeza, cordero, pata, el caldito de pata con mote y la lengua más que todo, ¿no? Y el mondongo que viene con carne picada y su pancita. Acá en el caldo es Mamá Lucía. Así es, y algo que Sara que nos contaba también aquí es que también sale la puca picante, ¿no? La puca picante, que es un plato típico tradicional de Ayacucho y que, bueno, pues los visitantes prueban por primera vez y repiten. Es lo que nosotros hemos estado observando en el tiempo que estamos aquí en el mercado central. Por ejemplo, el día de hoy, ¿cuántos platos te estás vendiendo? Ya hasta ahorita he vendido 200 platos, aunque lo normal es 80 hasta 100, ¿no? Pero hoy día, como está llegando turistas, hemos vendido más de 200 platos ya. Y ya tengo poco caldo, ya no hay mucho. Y los diario vendemos, pero lo mínimo, ¿no? Hasta 100 platos llegamos, ejemplo, pero hoy día... ¿Cuánto cuesta un caldo de ojo? El ojo está a 14 soles, la lengua está a 25 y orejita está a 12, la pata a 12 soles también. ¿Por qué sale tanto el caldo de ojo? ¿Por qué? ¿Qué tan nutritivo es? ¿En qué te ayuda? Tiene bastante vitamina y es rico, pues, por eso a la gente le encanta bastante el caldo de cabeza.
Ok, muchas gracias, está bastante emocionada ahí y nosotros estamos observando, ¿no? Cómo la gente disfruta de su caldo de ojo, su caldo de pata, el cartílago que dicen que es muy bueno para las articulaciones, tiene mucho colágeno, también nos dicen que es muy bueno y nutritivo y lo más pedido por los visitantes aquí en el Mercado Central de Huamanga. Sara, recordemos que el día de mañana las actividades con motivo de la conmemoración de los 201 años de la batalla de Ayacucho es en el distrito de Quina, en el santuario de la Pampa de Ayacucho. Las actividades comienzan a las 10 de la mañana con una ceremonia protocolar, luego un desfile y al mediodía la escenificación de la batalla de Ayacucho. Directo en directo, sí, Sara. Edwin, mira, te voy a ser sincera, hasta el momento no he probado ni he visto cómo se ve un caldo de ojo. Por ahí tendrás un caldo de ojo que nos puedas mostrar en pantalla. ¿Cómo se ve ese caldo de ojo? Bueno, nosotros le habíamos pedido caldo de ojo, pero nos dijo que cerca de las 8 de la mañana se acabó el último plato de caldo de ojo. Es muy solicitado por los visitantes el caldo de ojo, el caldo de lengua, el caldo de cabeza aquí en el Mercado Central. Lo que tenemos aquí es un caldo de pata. A ver, ¿no? Es un caldito de pata. Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene un caldo de pata? Tiene mote, otros desean combinado con motecito, otros quieren arroz y papa nada más. Al gusto del cliente, ¿no? Más que todo, ahorita tiene el caldo de patas con mote, con arroz y su papa y chuño. También un poco de garbanzo se le pone, para que dé más gusto. Y tiene colágeno, por eso es que la gente come bastante caldo de pata. Y cabeza más que todo, pues, pero ya no tengo, ya se terminó. Claro, por ahí el camarógrafo se puede acercar al plato y enfocar un ratito. Mira, 11:15 acá ya estamos con un poco de apetito, ¿ah? A ver, si el camarógrafo nos muestra... de pata, se ve rico, exquisito. Se ve buenazo. Se ve buenísimo. Sí, muy rico, muy nutritivo, rico, tiene colágeno y lo más importante que es muy solicitado. Bueno, las sopas y los caldos en nuestro país son súper pedidos, ¿ah? En toda situación. Y hay que recordar que los caldos y las sopas en verdad están botando de esa presa, por ejemplo, vitaminas, minerales. Por eso ese caldito es reconfortante. Pero ojo que no nos falte el plato de segundo, que también pues ahí tienes toda la energía en esa parte sólida de un plato típico, ¿no? Como la puca picante, por ejemplo. Pero este caldo, ya sea de ojo, de patas, de cabeza, de lo que quieran, esa sustancia, pues tómenla, disfrútenla, porque además es súper sabrosa. 11:16, nos vamos a una pausa. Sigan preparando sus consultas porque vamos a regresar para hablar sobre la visión, esos problemas de la vista que pueden generar luego consecuencias y que tal vez no te has dado cuenta que ya tienes signos de alerta. Ya regresamos. Solo por Vía Django. 11:21 de la mañana, amigos, les saluda Sara Abu Sabah, hoy acompañándolos en Encendidos en este feriado donde espero que estén todos relajados, tranquilos, disfrutando de las conversaciones que estamos teniendo aquí en el programa y ustedes además participando a través de sus consultas, sobre todo el tema que vamos a tener en este momento, porque vamos a hablar de la visión, de esos problemas, de esas cosas que pueden estar pasando en tu vista que tal vez no le tomas importancia o pasan desapercibidas cuando realmente podría ser una señal de alerta que puede tener complicaciones más adelante. Y hoy que estamos en un mundo bastante digital donde las pantallas y la vista todavía se sobreexige, pues es más importante. Está con nosotros la doctora Pilar Frisancho, quien es cirujana oftalmóloga, quien nos va a ayudar para poder resolver todas las inquietudes y en verdad estar muy atentos a esas situaciones de alerta. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Sí, pues es un feriado y es un importante día de la Virgen y que podemos nosotros reflexionar, pero sobre todo ponernos al tanto de todo lo que puede estar pasando en nuestros ojos o hacer caso a lo que están advirtiendo en nuestros ojos, ¿no? Y a veces no le damos, como tú dices, la debida importancia. Claro, porque incluso durante la pausa yo le comentaba el caso de un familiar, ¿no? Que le picaba el ojo, o sea, uno lo veía y el ojo se veía totalmente normal, pero él siempre sentía la picazón en el ojo. Cuando finalmente se va a la evaluación oftalmológica, le dicen, bueno, tiene parásitos en las pestañas, cosa que es rarísimo de escuchar al menos. Bueno, sí, es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, las famosas blefaritis por los Demodex, son unos tipos de parásitos, un ácaro que genera, y hay determinados tipos de pieles que
que hace de que estos crezcan mucho más o quieran permanecer mucho más en el borde donde nace la pestaña. Entonces hay tratamientos. Antes no había mucho que hacer, pero ahora actualmente existen tratamientos más allá del aseo, del uso de la ivermectina. Hay varias cosas. Lo primero es hacer el diagnóstico, porque ¿qué pasa sobre todo en chiquitos? Pero y uno no lo ve tampoco. No se ve. Generalmente al microscopio se saca una pestaña y se estudia y se ve el número de ácaros que hay y de acuerdo a la cantidad se inicia el tratamiento y se ve. Ahora, la vida media de un ácaro es a veces hasta de 3 meses, por eso que el tratamiento es largo. No es que se hace una semana, mejora y no, sino que este ácaro se alimenta de la descamación y de la grasita y hace que pique permanentemente. Pero, por ejemplo, a veces dice me pica el ojo un niño, ¿no? Entonces comienza a frotarse y el papá no le da la importancia. Lo llevas al oftalmólogo, le dices sí, esto es una alergia, pero se sigue frotando y puede degenerar, por ejemplo, en un queratocono. ¿Qué es eso? Es una alteración de la formación de la córnea, se va adelgazando la córnea, va adoptando una forma que genera astigmatismos muy altos. Entonces, si un niño ven que se frotan los ojos, porque ahora lo que se trata es del diagnóstico temprano, hacer caso a lo que nos dicen. Se frota, no ve bien, se acerca a las pantallas mucho o abusa también de las pantallas, puede ser pues que tenga una alergia, que tenga un poco de sequedad, un poco de cansancio visual, pero la frotadera permanente en los ojos puede llevar a consecuencias serias. Ahora, esa picación del ojo también se asocia con alergias, entonces exacto. Una regla clara para todos nosotros es no te sobes el ojo bajo ninguna circunstancia porque estás dañando tu ojo. No, es toda la estructura del ojo y a veces da un placer, pues lamentablemente les digo, sí, yo sé que se siente placer al frotarse los ojos, uno como que exprime el ojo, uno como que lo lubrica un poco más, pero ese placer se convierte en un daño, ¿no? O sea, por eso yo a mis pacientes les digo, frotarse los ojos, nunca. O sea, si quieres frotarte con los codos, o sea, algo imposible. Sí. Esa es una frase de la abuela, ¿no? Si quieres frotarte. Y muy valiosa, además hay que tenerla en cuenta. Yo me imagino que hay muchísimas personas, así como empezamos la conversación con el tema de que me pique el ojo, hay personas que tienen síntomas o ven cosas en el ojo y lo dejan pasar. Si ese es tu caso, llámanos. Tenemos acá nuestras líneas para que puedas contactarnos, el 212-4100, el 212-7165 y el 212-7166 son nuestras líneas para que puedas llamarnos y también puedes escribirnos al WhatsApp 942-593-607 o al chat de YouTube de RPP Noticias, que en vivo vamos a leer tu consulta. De hecho, ya nos vienen escribiendo, aquí nos consultan, ¿cuáles son los cuidados de los ojos ante el síndrome de Sjögren, ojo seco severo, ¿no? Y este mal produce disminución en la visión, eso nos escribe Aurora desde Barranco. Bueno, primero el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, está muy relacionada a nuestro sistema inmune y es un diagnóstico que se llega más allá de la clínica, hay que hacer una biopsia y encontrar unas células, la célula Langerhans. Si es positivo, hablamos, y es un tratamiento de manejo conjunto entre el oftalmólogo, el reumatólogo, el internista. ¿Afecta la visión? O sea, la primera fuente de óptica es la lágrima, una adecuada lubricación. Depende del grado de Sjögren, depende del grado que le esté generando. Hay pacientes que tienen Sjögren con un adecuado manejo y no hay mayor afección, pero cuando no hay un adecuado manejo sí afecta severamente la visión y es muy molesto el ojo seco severo. ¿Hay algún cuidado en particular? ¿Qué cosas podría hacer? ¿Podría entrar, por ejemplo, a una piscina, ir a la playa, el sol? Por ejemplo, los pacientes que tienen ojos secos, bueno, evitar los ambientes muy calientes, el sauna, el aire acondicionado, todo eso va a afectar mucho la sequedad. La lubricación adecuada, y ahora cada vez tenemos lágrimas muy buenas, sin preservantes, incluso porque los preservantes generan alergias a futuro. Esta lubricación hay de distinta forma y se va a determinar cuál es la mejor lubricación. Aparte existe, si es que está asociado a un ojo seco, un Sjögren más un ojo seco evaporativo, hay láser, o sea, hay varias cosas. Eso lo tiene que evaluar. De hecho, aprovecho para decir que de pronto, o sea, el avance en tratamientos y en tecnología para la salud ocular ha avanzado muchísimo en el tiempo y felizmente estamos aquí con una excelente invitada que también puede hablarnos de ello. Vamos a recibir consultas. Tenemos desde Junín y Arequipa. ¿Les parece si escuchamos las dos para luego poder dar respuesta a ambas? Luis Chupaca desde Junín. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, señorita Sara, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Sí, doctor. Bien, una consulta.
¿Qué irreversible puede ser una lesión en el nervio óptico? Digo que soy invidente o se puede operar, ¿no? Bien. Qué pena. Bueno, sí, siempre hay la esperanza, ¿no?, de recuperar la visión cuando uno ha perdido, pero si hay una neuropatía óptica ya irreversible, no hay mucho que podamos hacer, o sea, no hay operación. Pero ¿hay casos en que puede ser reversible? Cuando hay un síntoma inicial de las neuritis ópticas, por ejemplo, que hay una diversidad de formas de presentación, ¿cómo sabemos si inicialmente estamos pudiendo presentar un problema en el nervio? A veces simplemente si el paciente menciona trastornos en la percepción de colores, trastornos en la percepción del campo visual, trastornos en en ello una evaluación temprana puede ayudarnos muchísimo. Vámonos hasta Arequipa. Luis está en la línea. Hola Luis, ¿cuál es tu pregunta? Sí, muy buenos días. Se trata de que uno no debe sobarse el ojo, pero yo he tenido la recomendación de un médico que me mandó a lavarme con champú de niños los ojos, y al lavarme tengo que sobarme los ojos. Entonces, ¿ahí me estoy dañando o cómo es? Muy agradecido, gracias. Excelente pregunta, Luis, porque además, si bien el médico le ha recomendado, las mujeres muchas veces usamos maquillaje y también existe la práctica de utilizar shampoo de niños para quitarse el maquillaje y hay que sobar el ojo. Bueno, pero lo que uno debe sobar es el párpado, donde está el maquillaje, no el ojo, ¿no? O sea, uno tiene que limpiar con cuidado las pestañas. Si lo hacen con champú de bebés es porque no irrita el ojo, ¿no? Pero hay ahora espumas especiales, no sé si las marcas, pero hay una serie de espumas preparadas especialmente para hacer el aseo o el de maquillaje, y sobre todo si hay, yo supongo que al señor de Arequipa le han encontrado un problema de blefaritis, o sea, un problema de descamación seborreica con ácaro probablemente, y le han dicho aseo con un champú de bebés. Pero también puedes hablar con tu oftalmólogo, hay champús especiales, espumas especiales que están destinadas a disminuir la incidencia, a mejorar y dar confort y evitar que se siga reproduciendo porque tiene el pH adecuado, todo eso para los párpados. Doctora, me encantaría si luego de la pausa podemos hacer un breve paso a paso de cómo limpiar el ojo, porque ese tema de sobarlo realmente puede preocupar. Son las 11:30, así que Luis, que nos has llamado desde Arequipa, sigue conectado como todos ustedes, amigos, porque vamos a dar el paso a paso de cómo limpiar ese ojo sin tener que sobarlo. Ya regresamos. Solo por Vía Yango. Estamos conversando con la doctora Pilar Frisancho, quien es cirujana oftalmóloga, y una de las cosas que nos está diciendo es que si el ojo te está picando, no lo debes sobar y debes acudir a una consulta médica. De hecho, nos llamaron desde Arequipa porque el médico recomendó lavarse el ojo con shampoo de bebés y tiene que frotar el ojo, según nos explica. Así que, Luis, en breve vamos a explicar el paso a paso de cómo debemos lavar el ojo para evitar que los estés dañando. Porque antes vamos a recibir a Aura, nos está llamando desde Pueblo Libre. ¿Cómo estás, Aura? Hola, buenos días, Arita, qué gusto escucharte, te escucho todos los días. Gracias, Aura. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Agradecer también a la doctora Pilar. Sí, te cuento, yo soy una persona que tengo 67 años y tengo problemas de los ojos, en la que sufro de una ardencia bastante fuerte, tanto al extremo que me caen lágrimas. Lo puedo comparar como cuando uno corta la cebolla, y la cebolla es fuerte, ¿no? Inexcusable. Y yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y agarrar algo para poderme secar. Tengo que secar las lágrimas porque siento que las lágrimas tienen sal. Entonces me arde demasiado. En el día me sucede como 4 o 5 veces. A veces puede ser 6 veces, 5 veces, no sé de qué depende la frecuencia. En la calle también, a veces he pasado apuros que he salido sin un pañuelo o algo y no sé cómo secarme, me seco como con la manga, con lo que sea, pero debo secarme. Y me preocupa porque ya he ido con el oftalmólogo y siempre me dicen que es ojos secos, me dan un mes en salud, pero sigo igual. Pero he escuchado que de repente tiene conexión con ciertas enfermedades. Quien tiene problemas de colon irritable tiene problemas de los ojos, no sé si tiene alguna relación. Sí, Laura, vamos a escuchamos la respuesta de la doctora. Bueno, si tienes un colon irritable hay que descartar definitivamente un problema inmunológico.
una enfermedad autoinmune a nivel del ojo. O sea, puede ser un ojo seco, pero ella dice que le lagrimea, puede tener una obstrucción, pero la calidad de la lágrima no es buena. Entonces puede ser un ojo seco evaporativo, y el lagrimeo, porque a veces parece algo incoherente, ¿no? Pero si tengo lagrimeo porque me dicen que tengo ojo seco, a veces la calidad de lágrima no es la mejor, pero de todas maneras tendría que ser evaluado por el oftalmólogo, descartar una enfermedad de tipo autoinmune, descartar una enfermedad de Sjögren, porque cuando arde demasiado, y si es que se está lubricando adecuadamente los ojos con la lágrima adecuada y persisten las molestias, hay que definitivamente hacer un descarte de una enfermedad autoinmune. Bien, vamos a escuchar a José, que nos está llamando desde Comas. José, lo más concreto posible tu pregunta, por favor. ¿Qué tal, señorita? Muy buenos días. Buen día. Tengo dos preguntitas. Uno es, para las personas que tienen una buena visión, ¿cuáles son las buenas prácticas que deberían hacer? Y lo otro es que yo tengo mi ceja muy corta. Cuando hago actividad deportiva, todo el sudor mete a mi ojo y tengo todo un ardor insoportable. Gracias. Gracias también. Bueno, es un tema de anatomía, aparentemente, pero no le entiendo la ceja corta. Yo me imagino que es el párpado corto, la ceja muy pegada, porque cuando suda le entra el sudor al ojo. Eso arde, porque es pura sal, pues es un tipo de sal. Bueno, ahí es con el dermatólogo tratar para ver de qué está pasando en tu piel. Pero, y lágrimas, siempre lo único que nosotros podemos recomendar, hasta que no lo vea un oftalmólogo, solo lubricación adecuada. No podemos indicar corticoides, no podemos indicar antibióticos, ni que se automediquen ni se autoindiquen. Por ejemplo, te comentaba el caso de una paciente que le comenzó a sentir cuerpo extraño en el ojo y se comenzó a lubricar. En la farmacia le dijeron, tengo un poco rojo y me di sensación de cuerpo extraño, le dieron un antibiótico con corticoide, era herpes y se encendió más el herpes, ¿no? O sea, el corticoide, por ejemplo, no se puede usar en un paciente con herpes, salvo ya en otra etapa. Pero en este caso, lo ideal, hasta que sea visto por un oftalmólogo, lo único es lubricación adecuada. Nos llama Juan desde San Juan del Lurigancho. Hola Juan, ¿cuál es tu pregunta? ¿Juan? Bien, aprovecho entonces para avanzar con algunas que nos están llegando a través de el YouTube. Nos dicen, tengo figuras flotantes en mis ojos, parecen telarañas, dicen que no tiene cura, ¿qué puedo hacer? Esa es una pregunta bien importante, o sea, y es cada vez bastante frecuente en la consulta, es parte importante, generalmente después de los 35, 40, 45 años comienzo a ver como moscas o lo que decimos nosotros miodesopsias o flotantes vítreos. Generalmente se van solos, lo que pasa es que el cerebro lo anula. Y se va solo. Pero si esos flotantes, esas miodesopsias, son muchas moscas y acompañadas de destellos, tiene que acudir a un oftalmólogo lo antes posible, porque puede tratarse de un desgarro o un desprendimiento de retina, o la sensación de que flashes o un telón que cae, como una cortina que cae. Definitivamente en el día tiene que ser evaluado, porque cualquier tratamiento en oftalmología, si es a tiempo, va a dejar menores secuelas. Claro. Un órgano tan importante como los pacientes dicen, ¿no? Los ojos son lo más importante para mí, doctora, y para quien no le decimos, ¿no? Para todos es importante, pero va a depender de cuán preciso y temprano acuda a la consulta. Nos vamos hasta Los Olivos. Luis está en la línea. Hola Luis, te escuchamos. Muy buenos días, señorita Sarita. Buenos Doctora días. Pilar, felicitaciones por este hermoso programa. Gracias. Qué buen programa. Así deben hacer para toda la población peruana. Gracias, Luis. Yo quisiera aprovechar, doctora y señorita Sarita. Bueno, yo soy una persona ya de 60 años. Tengo catarata muy grande en la vista, entonces ya no me permite ver ya casi. Yo desde los 10, 12 años he usado anteojos, he tenido miopía, astigmatismo, y estoy buscando dónde operarme. Y hoy día, lamentablemente, nadie te garantiza nada. En el centro de Lima todo el mundo te ofrece operarte. Dice que entras caminando y sales caminando, pero cuando entras a sus consultores son unas cocheras, unas bodegas. Entonces, yo estoy tratando de operarme en el INO, que sea preguntarle concretamente a la doctora Pilar si es posible hacer una operación cuando tengo catarata grande y he tenido miopía avanzada y astigmatismo. ¿Es posible hacerlo a mi edad, doctora? Por favor. Claro que sí. Sea amable. Bueno, la cirugía de catarata ha avanzado tanto, es una cirugía muy segura.
siempre y cuando vayamos a los lugares adecuados, con la tecnología adecuada. Paciente miope alto es el paciente que tiene más tickets, que se ha comprado más boletitos porque va a hacer catarata más temprano, tiene factores de riesgo, sí, más importantes. Entonces, el paciente con miope alto hace catarata a más temprana edad, porque generalmente las cataratas se presentan después de los 60, 65, 70 años, pero él es un paciente aparentemente de 60 años, nos ha dicho, miope alto, ha hecho catarata y tiene que operarse para recuperar su calidad visual. Además de recuperar su calidad visual, ya no va a ser miope, porque reemplazamos ese cristalino por un lente intraocular. El cristalino, que es miope, que está con catarata, que es el lente natural que tenemos, vamos a retirarlo en una cirugía ambulatoria. Previos exámenes, una serie de exámenes tiene que pasar el paciente. No es que te opero y nada. Entonces, el fondo de ojo en él es muy importante, ver que no haya ningún desgarro, a veces necesita sellar con láser antes, y sí, se puede operar y las cirugías son muy exitosas en el 99.9%. Es muy bueno. Buenísimo, Luis. Entonces, acudir a ponerse en buenas manos para que pueda recibir el tratamiento oportuno. Juan desde San Juan del Urigancho, ¿cómo estás, Juan? Buenos días, señorita. Quisiera hacerle una consulta a la doctora. Sí. Mire, ya gracias, doctora, gracias por su respuesta anticipadamente. Resulta que yo hace unos 2 o 3 semanas, o quizás más, no un aproximado, comenzó un puntito negro en mi ojo. Y ese puntito da la impresión que se moviera para la derecha y para la izquierda. Pero no sé si es el puntito o es la mirada que yo lo hago para un lado o para el otro lado. Pero conforme ha ido avanzando, ese puntito se ha hecho como una manchita negra. Ya, y ahora me dificulta ver. Ya he ido a que me vean en el CIS, pero como no me han dado, digamos, una respuesta tan que me pueda ayudar mucho, yo quisiera saber si usted me puede ayudar, me puede recomendar qué es esto, porque cada vez me está perjudicando más la visión. Ya no puedo dar la impresión de limpiar, así como, disculpe, como se limpia la luna, quisiera limpiarme el ojo para que salga el sucio, pero es una mancha que ha crecido. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, acá lo importante es que tiene que ser evaluado por un oftalmólogo, por un especialista en retina, porque puede ser un flotante vítreo, porque él dice que cuando la mirada la mueve lo sigue, ¿no? Pero porque si está fijamente y permanentemente puede ser ya un problema incluso en la mácula. Entonces tiene que ser evaluado, si no hemos escuchado su edad, pero acá el especialista en retina, no dejes pasar más tiempo, hay que dilatar el ojo, hay que hacer una tomografía, hay que ver bien todas las características de esa retina, y ojalá que simplemente se trate de una flotante vítrea, una condensación vítrea que va a pasar solo. Pero si es un problema de mácula, estamos a tiempo también de resolver, o si es algún problema que se esté iniciando una catarata también probablemente. O sea, depende de la edad y de todo lo que veamos en la parte ya clínica, ¿no? Doctora, no queremos terminar la conversación sin antes dar el paso a paso de cómo limpiar el ojo, no solamente para nuestro oyente de Arequipa, sino para todas las personas que tienen esta indicación de lavarse el ojo, por ejemplo, con un shampoo o con cualquier otro, digamos... Es bien importante, o sea... Sí, sabemos que acá a veces no tenemos las espumas especializadas porque llegamos a nivel nacional y a lugares muy recónditos, pero entonces si tenemos a la mano el champú de bebés, 2 algodones, agua hervida, enfriada o entibiada, espuma con un par de gotas de algodón, hace la espuma y se limpia un ojo, se limpia el otro ojo y luego se enjuaga. Lo ideal es agua tibia, que lo más tibio que tolere, porque con eso sale la grasita, pero es con la espuma, no hay que frotar el ojo, sino a nivel de donde nacen las pestañas y los párpados. ¿Está bien lavarse con té? Porque es un clásico también, con té o con manzanilla. El té es un descongestionante y la manzanilla como antiinflamatorio. Yo a veces cuando operamos, hacemos mucho cirugía de párpados, pañitos fríos de manzanilla ayuda mucho, pero generalmente cuando hay problemas de alergia, irritación y todo ello, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por todo su tiempo y por tanta información valiosa que ha compartido para todos nuestros oyentes. Ha sido la doctora Pilar Frisancho, cirujana oftalmóloga. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a tu público. Gracias también, 11:48, pausa y regresamos. Solo por VR Django. 11:57 de la mañana, amigos, estamos en Encendidos por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Sara Buzaval les viene acompañando y a esta hora para hablar un poquito del pago, sobre todo para aquellas personas que tienen la posibilidad de comprar. Bueno, les contamos que hasta ya puedes separar tu pago. Toda esta información nos la va a contar Rosario Rojas, que ya está en el Cercado de Lima. Rosario, ¿cómo estás?
¿qué tal, Sara? Buen día, directo en directo. Si tú quieres tener este gran pavo de más de 16 kilos en la mesa navideña, puedes hacerlo pagando solo 5 soles como cuota inicial y después puedes terminar de pagar como tú desees. Puedes hacerlo de manera semanal, interdiario y lo que tú puedas dar, de repente como para que no afecte el bolsillo, ¿no? De 5 soles, 10 soles, 20 soles, de acuerdo a tu bolsillo, a la economía que tú tengas. Pues estamos precisamente en el mercado central y aquí en el puesto de la señora Mari, quien está dando estas facilidades precisamente al público, que son más de decenas de personas que ya se han acercado para poder acceder a esta modalidad. Bienvenida a RPP, señora Mari. Cuéntenos un poquito, las personas ya están separando su pavito para esta fecha. Sí, ya desde el mes de noviembre ya están separando su pavo con 5, 10, 20, como le alcance el bolsillo, no es una cuota fija. Ellos deciden qué cantidad pueden yapear, depositar o venir personalmente y dejar su cuota. No hay ninguna presión qué cantidad van a dejar. Así que pueden estar ahorrando para que compren su pavito de Navidad. Ahora, ¿cuánto está el kilo del pavo precisamente? Ahorita el pavo está a 18 soles el kilo. 18, hay también pavos enteros, también tenemos pavos así. La persona que no quiere llevar un pavo entero, son 2 personas, una piernita te sale 24 soles, puede llevar alitas, piernitas, pechito, como usted guste. Hágame un pechito que te sale más o 60 soles, 70 soles, un pecho enterito. Y por ejemplo, este pavo de más de 16 kilos, ¿para cuántas personas es y aproximadamente cuánto le costaría a las personas que nos están mirando y se animen de repente? Un pavo grande más o menos le sale 280 soles, es más o menos para una familia de 15 personas, ¿no? Ponen su pavazo en la mesa, se ve bonito y ya pues es una alegría para toda la familia compartir así un pavo hermoso, ¿no? Para ustedes, la demanda, ¿cómo va a comparación del año pasado? Bueno, ahorita todavía está flojo, ¿no? Pero la demanda ya empieza a partir del 20, esa fecha donde la gente ya empieza a comprar sus pavitos. Es importante ya para ir cerrando, ese secretito que usted le dice a su público que viene a comprarle para que salga un pavo rico. Bueno, mi secretito solamente es el jugo de limón, ajos, que un molido, pimienta, un poco de cillo y mostaza nada más. Y listo, nada de aquí especial, nada, así simple, nada más. Bien, muchísimas gracias. Pueden acercarse aquí al Mercado Central, ya saben, desde 5 soles poder separar su pavito. Directo en directo, RPP. Muchísimas gracias por esa información, Rosario. Bueno, ya lo saben, pueden pagar hasta incluso en partes en el mercado, en el centro, en el cercado de Lima. Ahora nos vamos con Daisy Rojas, sin información desde Tumbes. Hola Daisy, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, directo en directo. Hoy en el día central de la festividad de la patrona de Tumbes, de la Virgen Inmaculada Concepción, más de 100 niños han logrado ya de recibir el sacramento de la primera comunión. Y es que en estos momentos estamos justamente en los exteriores de la Iglesia Matriz San Nicolás de Tolentino, donde pues ha concluido esta misa ya que ha sido la consagración de estos menores de edad, misa a cargo del reverendo padre Carlos Ezequiel Rosillo Julca, quien le ha dado el mensaje a los padres de familia para que puedan acoger a sus menores hijos y evitar pues de que ellos sean llevados por algunas otras instintos de los menores que pues son muy vulnerables. En ese sentido les ha combinado para que puedan seguir perseverando ante la iglesia. Hay que precisar que esta festividad se hace año a año aquí en Tumbes, pues la Virgen Inmaculada Concepción es la patrona de este departamento. Y en estos momentos la iglesia viene desarrollando también la hora de gracia, que es el rosario en honor a la Inmaculada Concepción. Dentro de lo que es este marco celebratorio se prevé que a las 6 de la tarde las autoridades se congreguen también en la iglesia matriz para hacer la misa central y posteriormente se desarrollará la procesión por las principales calles de la ciudad, del recorrido de la Santa Patrona de la ciudad de Tumbes. Compañeros, también para informar de que en los alrededores pues los menores de edad también están disfrutando de algunos juegos deportivos electrónicos que se han instalado en esta temporada de la Feria Patronal de Tumbes. De esta manera se está viviendo esta festividad en esta zona norte del país. Directo en directo, RPP.
Muy bien, muchísimas gracias Daisy por esa información desde el norte de nuestro país y en diferentes lugares, por supuesto, siempre recordando a la Virgen y en ese día especial que recordamos, la Inmaculada Concepción. 12:03, es momento de hacer una pausa, vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero al regresar se quedan en la conducción con Joana Castro, que ya está lista. Joana, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? Un gusto poder acompañarlos hoy en Encendidos. Nos vamos a quedar con un tema relacionado a los motociclistas. Ayer ha sido su día, su fecha central, pero la vamos a ligar mucho a cómo debe ser su recorrido en las pistas en general y el conocimiento y cuidado que se debe tener para no generar accidentes, pero también el rol de nosotros, de los peatones, muchas veces que creemos que le podemos ganar ya sea a la motocicleta o al carro, y ese es un error, pero fatal. Totalmente de acuerdo, así que seguimos enganchados aquí en Encendidos, escuchemos el gran resumen de la hora y regresamos. Solo por Vía Yango. 12 del mediodía con 9 minutos. Mi nombre es Joana Castro, los acompaño hasta la 1 en punto en Encendidos. Hay mucha información que compartir, vamos a estar hablando más adelante acerca del tema de los motociclistas, pero ahora nos vamos hasta Ancash con nuestro compañero Viceli Zarzosa porque se ha anunciado el descenso de temperaturas y estas están ocasionando pérdida de hectáreas de cultivo. ¿En qué zona exactamente? Viceli, bienvenido a Encendidos. Así es, el descenso de temperatura ocasionó la pérdida total de 80 hectáreas de cultivos en el centro poblado de Jancapampa, en el distrito y provincia de Pomabamba, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER Ancash. Según el reporte oficial, fueron afectadas 50 hectáreas de papa, 20 hectáreas de oca y 10 hectáreas de maíz. La Municipalidad Provincial de Pomabamba, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, indicó que solicitará a la Agencia Agraria de la jurisdicción la evaluación de daños para tomar las acciones correspondientes. Vale indicar, Joana, que en Recuay, el consejero de esa provincia, Jover Montoya Castillo, propuso la declaratoria del estado de emergencia del agro en dicha provincia debido a las intensas heladas nocturnas, la alta radiación solar y la prolongada sequía que vienen afectando la campaña agrícola 2025-2026. Desde Ancash, directo en directo, RPP. Viceli, una pregunta, ¿se les ha dado algún tipo de apoyo, kits? Esto, el que de pronto empiecen a bajar las temperaturas, es una información que podemos escucharla, pero es una información que ellos, nos imaginamos, han recibido con tiempo. ¿Qué apoyo se les ha brindado? Bueno, lo que se ha visto por parte de las municipalidades, hay que tener en cuenta que son municipalidades distritales las que mayormente brindan este apoyo, y ha sido la dotación de herramientas y cierta maquinaria para las faenas comunales, para que los mismos agricultores, estas juntas de agricultores puedan ellos realizar los trabajos para con el fin de recuperar o proteger sus cultivos. Esa es la información que hemos recibido por parte de los agricultores. Bueno, perfecto, Viceli, muchas gracias por esa información, por el reporte. Nuestro compañero Viceli Zarzosa en Ancash, repetimos, descienden las temperaturas, bajan las temperaturas, consecuencia de ello se ha perdido cerca de 80 hectáreas de cultivos en Pomabamba. Tenemos información importante a esta hora, 12 del mediodía con 12 minutos con Irwin Porcel. Ciudades con futuro, responsables con el espacio donde vivimos. Una ciudad con futuro apuesta por la movilidad sostenible. En trayectos cortos, usar bicicleta o scooter reduce la contaminación y mejora nuestra salud. También necesitamos un transporte público más limpio, con buses eléctricos o híbridos. Pequeñas acciones, como elegir mejor cómo nos movemos, pueden marcar una gran diferencia. Ciudades con Futuro es organizado por RPP con el compromiso de Plus, energía que nos impulsa más. Bueno, tenemos más información en Encendidos, son las 12 del mediodía con 13 minutos, transmisión en directo, además en YouTube y en nuestra web rpp.p, y en YouTube saludan a todo el equipo de Encendidos. Arturo desde Arequipa, saludos también para Arequipa, a quienes nos ven y escuchan.
Y de Arequipa, desde los saludos, nos vamos ahora a Lambayeque. En el norte de nuestro país, Iván Bravo nos cuenta que hay trabajadores de un centro juvenil, además de rehabilitación, que están pidiendo mejoras laborales. Iván, te escuchamos. Gracias, directo e indirecto. Los trabajadores de diagnóstico y rehabilitación de José Quiñones González de Pimentel iniciaron una huelga reclamando mejoras laborales justamente en su sede de la ciudad de Chiclayo. Ellos están solicitando mejoras salariales porque refieren ser trabajadores desde hace 20 años de esta institución y perciben salarios por debajo de los 1.500 soles. También están solicitando la mejora de la infraestructura del referido centro de rehabilitación más conocido como Escuelín. Su representante sindical Hugo Chachapoyas Montes indicó que parte de la problemática también es el escaso número de trabajadores para una población juvenil interna que sobrepasa la capacidad de este centro. Escuchemos. El personal de planta son algo de 5 o 6 educadores por turno y 5 seguridad. Se hacen un total de 11 trabajadores por turno para una población de 180 internos. No es suficiente. No es suficiente. Este centro juvenil ha sido creado para 80 internos. Tenemos una sobrepoblación de 100 más o menos. Sus reclamos van directamente hacia el Programa Nacional de Centros Juveniles PRONASEC, entidad que depende del Ministerio de Justicia. Desde Lambayeque, directo en directo, RPP. Iván, solo una consulta. ¿Cuántos trabajadores son aproximadamente, si nos puedes repetir? Sí, aquí en son 40 los trabajadores que han tomado esta medida de protesta, Iván. Ok, ¿y ellos piensan intensificarla? Sí, lo que están refiriendo es que, bueno, también están atentos a lo que la dirigencia sindical nacional les diga, pero bueno, sí piensan intensificar si es que no hacen, caso a las autoridades, a los reclamos que vienen solicitando, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Iván Bravo, por esa información. Nuestro compañero en Lambayeque, son las 12 del mediodía con 15 minutos. Nos vamos a ir a una pausa aquí en Encendidos. Al volver, conversamos justamente de qué es lo que debe saber todo motociclista para manejar con seguridad en el Perú. Recuerden, hay una responsabilidad que le corresponde a las personas que conducen y otra que nos corresponde también a nosotros como peatones. Volvemos con eso luego de la pausa. Solo por Vía Yango. 12 del mediodía con 20 minutos, lo prometido es deuda. Vamos a conversar aquí en Encendidos y está en estudios David Montes Quiñones, él es secretario de la Asociación de Motociclistas de Perú, ASMOPE, y José Antonio Rossi Castro, vicepresidente también de ASMOPE. La bienvenida a ambos, atrasados además, porque ayer ustedes han estado celebrando el Día del Motociclista. Un gusto tenerlos aquí en RPP. Yo planteaba incluso antes de la pausa, y se los decía a ustedes mientras ingresaban, ¿no? Las responsabilidades en las pistas, en general en las calles, es de todos. Los peatones, los motociclistas, los conductores, quienes van en bicicleta, es decir, vamos formando todos un conjunto de convivencia vial en general, de responsabilidad. Así que, David, comienzo contigo. Bienvenido aquí a RPP Encendidos. ¿Cuántos años tienes manejando motocicleta? Y lo primero que quería consultarte es si has visto algún tipo de diferencia o cambio en las vías en general. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, por invitarnos. Empezar saludando, aunque un poquito atrasado en el canal, a través de la radio, a todos los motociclistas por su día, que se celebró ayer, el Día del Motociclista en todo el Perú. Sí, evidentemente ha habido un cambio significativo en cómo nos movemos en general, ¿no? Hay un ritmo de vida que se ha acelerado. Yo llevo más o menos 15 años moviéndome en motocicleta, pero no me muevo únicamente en motocicleta, me muevo también en bicicleta, me muevo también en auto. Y el ritmo, como te lo comentaba hace un momento, ha aumentado mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, la demanda de delivery es mucho mayor, el parque automotor ha crecido, el parque automotor de motos también ha crecido mucho y el ritmo se está volviendo cada vez más frenético, el transporte público también está cada vez funcionando peor, moverse en Lima se vuelve cada vez más difícil. Y José Antonio Rossi, ¿qué debe saber, digamos, todo motociclista para manejar con seguridad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias también. Y bueno, igual, ¿no? Un saludo también a todos los hermanos motociclistas que han celebrado el día de ayer. Y bueno, respondiendo a la consulta, primero que nada, alguien que va o recién, digamos, va a decidir tomar una motocicleta para su uso, siempre va a tener que buscar la manera de ir ganando experiencia y sobre todo también
Por ejemplo, hablo en mi caso particular. Cuando yo empecé a aprender, me guié mucho de videos y consejos de personas que ya venían manejando, ¿no? He tenido mis caídas, creo que, bueno, tenemos un dicho los motociclistas, ¿no? Existen dos clases de motociclistas, ¿no? El que no se ha caído y el que ya se cayó. Así. Pero la caída, la consecuencia va a depender de la velocidad, de la prudencia, de los implementos que uno lleve, ¿no? Un buen casco, en fin. Yo, gracias a Dios, no he tenido consecuencias graves digamos, cuando he tenido situaciones complicadas, justamente porque he tenido la previsión de ir a una velocidad prudente, tratar de no realizar maniobras, ¿no? Imprudentes, exacto, ¿no? Es más, los accidentes más fuertes que he tenido han sido ocasionados por la otra parte, digamos así, ¿no? En una ocasión por un peatón, otra por un vehículo, pero bueno, son cosas que pueden ocurrir, pero para eso justamente tenemos que ir ganando habilidad, ¿no? En la conducción. Práctica. Exacto, ¿no? Y con los implementos que tú decías de seguridad. Hay uno de los implementos básicos en estos momentos acá en el C de conducción, se lo explicamos para quienes nos están escuchando en radio, que es el casco que ha traído David, que es un casco negro además. ¿Tú crees que hay una real conciencia quizá de las personas más jóvenes que están ingresando o que piensan ingresar a pronto comprarse y tener una moto, de la real importancia y lo que genera usar un casco? ¿Cuál es la diferencia entre llevar y no un casco? No, yo creo que en el Perú existe un gran desconocimiento del uso del casco, desde los motivos por qué usarlo hasta los tipos de cascos que existen. Yo mismo, cuando inicié en motociclismo, mi primer casco era un casco que no tenía ninguna certificación y lo compré por desconocimiento. O sea, me recomendaron un lugar, fui... Quería comprar el casco más barato porque en ese momento no me interesaba, porque no sabía siquiera. Lo único que sabía era que era necesario para no incumplir la norma. Claro, el reglamento. ¿Y un casco certificado, por ejemplo, cuánto puede costar como mínimo? Ya actualmente incluso podemos encontrar por debajo de los 200 soles un casco certificado y que más o menos tiene un tiempo de vida estimado de 5 años. Entonces no es una inversión difícil de hacer, ¿no? Ya a día de hoy se puede adquirir cascos certificados de muy buena calidad a precios razonables, ¿no? Yo leo acá algunos apuntes en cuanto a notas y la Organización, por ejemplo, Mundial de la Salud dice que usar casco reduce 40% el riesgo de muerte y 70% el riesgo de lesiones graves en la cabeza. ¿Qué otro tipo de elementos, porque además tú lo mencionabas, José Antonio, deberían o se sugiere que deberían llevar los motociclistas, más allá del casco? Correcto. Bueno, obviamente, aparte del casco, que es el principal, los demás elementos son, por ejemplo, ante una caída, lo primero que la primera reacción del motociclista, por lo general, es usar las manos para amortiguar la caída, el golpe. Entonces, si no tienes unos guantes, ¿no?, adecuados, obviamente las manos van a sufrir lesiones al momento de arrastrar, al momento de golpear el pavimento. Eso es uno. Lo otro son las rodilleras, que es también un elemento bastante conveniente, ¿no? Y lo digo yo también por propia experiencia, o sea, nos ayuda a evitar lesiones, ¿no?, en la parte baja de la pierna. Una buena casaca también es un elemento, ¿no?, que nos protege, aparte del clima, también nos puede proteger, ¿no?, en relación a golpes que uno pueda sufrir igualmente en caídas, ¿no? Justo una experiencia mía hace un año, realizando un viaje corto, una mancha de grasa en la pista me provocó que me cayera con una moto. Patinar la moto, como se dice. Patinó la llanta trasera y al momento que volvió a coger la pista seca, me lanzó prácticamente, ¿no? Estaba yendo por la carretera central, terminé pegado a la cuneta, me ayudaron, felizmente fue cerca de un lugar donde habían personas que me auxiliaron, ¿no? Terminé con golpes y todo, pero por suerte no sufrí ningún daño mayor. O sea, tuve un buen casco, tenía una casaca con protecciones, tenía mis rodilleras, tenía mis mis botas también, ¿no? Que son... ¿Hay unas botas especiales también?
Sí, claro, existe una serie, o sea, todos los implementos para el motociclismo ya han sido diseñados hace muchos años específicamente. O sea, hay rodilleras específicas para motociclismo, hay pantalones específicos para motociclismo, casacas, botas, guantes, incluso otra serie de accesorios que quizás no son muy conocidos, pero hay airbags para motociclistas, hay collarines, por ejemplo, para motociclistas, sobre todo para la práctica del motociclismo como deporte. Pero sí, o sea, hay que entender que lo que uno se ahorra en el costo de la motocicleta versus un auto, hay que tratar de invertirlo en la protección, porque en la motocicleta el chasis es uno. Claro, estás totalmente expuesto. Yo les voy a pedir que nos dejen ir unos momentos a una pausa para luego seguir conversando. Tenemos tiempo, son las 12 del mediodía con 28 minutos. Les recordamos aquí en estudios David Montes Quiñones y José Antonio Rossi Castro. Ambos son de la Asociación de Motociclistas de Perú, ASMOPE. Volvemos luego de la pausa. Solo por Vía Yango. 12 del mediodía con 36 minutos de regreso encendidos. Mi nombre es Joana Castro, los acompaña hasta la 1 en punto. En estudio, se los recordamos para quienes se suman a la transmisión, está David Montes Quiñones y José Antonio Rossi Castro, ambos de la Asociación de Motociclistas del Perú, ASMOPE. Hay algunas consultas aquí en nuestra transmisión en directo en YouTube, se las hago llegar para que, despejemos un poco de dudas. Por ejemplo, Juan Castro Vargas nos dice que en realidad se debe sensibilizar a los motociclistas, porque en las calles son un dolor de cabeza, ¿no? Él siente que los motociclistas son un dolor de cabeza. Se meten dentro de los vehículos, incluso rayan las puertas, hay mucho desorden, especialmente con los deliveries. Entonces, hay un tema, digamos, de regulación, por lo menos en nuestro país, para la circulación, para el adelanto, para que puedan, creo que el término es filtrarse. A ver, existe en Lima y en el Perú un desorden general. Yo creo que si le preguntamos a cualquiera de los espectadores o los oyentes, si nunca ha visto a un bus, un auto, un camión pasarse una luz roja, estacionarse sobre la cebra, yo he visto autos metiéndose entre carriles. O sea, si el carril es lo suficientemente grande, vas a ver en una vía de 3 carriles, 4 autos. Claro, pero no está prohibido adelantar. No, a ver, meterse de esa manera no es... el filtrado de motos, en realidad, es algo que no está prohibido. En muchos países está regulado el así hacerlo, con ciertos parámetros, por ejemplo, no ir a más de 30, 40 kilómetros por hora en algunos países, o filtrar solo cuando el tránsito está completamente detenido. El filtrado no es una práctica incorrecta, lo que es incorrecto es usarlo a altas velocidades, etcétera, ¿no? Pero el desorden en Lima es general, no es generado únicamente por las motos, sino por, en realidad, una falta de fiscalización completa que existe en todo Lima. Puedes pararte en muchos semáforos en rojo y la gente se los pasa y no hay ni un solo policía para multar. Sí. José Antonio, hay algunas imágenes que están circulando de un accidente en Surco. Se los describimos, se los contamos rápidamente a todos quienes nos siguen en radio y televisión. Es un policía que está en su motocicleta, estas de tránsito, las blancas, las que son bastante grandes. En el carril derecho va un tráiler de carga pesada, bastante largo incluso, ¿no? Sí. Y se ve que no es que se pega al camión exactamente, sino que parece que la moto patina y al momento de patinar es que se genera el accidente. Entonces, mi pregunta es, yo no tengo conocimiento respecto a ese tema, es, ¿las motos deberían ir obligatoriamente por el lado derecho? Y si es que es así, en realidad, ¿qué tan expuestos o qué tan a salvo están ustedes los motociclistas? Son varios factores, ¿no? Bueno, hablando ya específicamente en el caso de este accidente lamentable y bueno... nuestras condolencias a la familia de este efectivo, pero ahí ha habido, digamos, una negligencia, digamos, ¿no? De este modo, ¿no? Con el tema de por dónde estaba yendo el vehículo, la motocicleta, porque estaba en un carril prácticamente se estaba angostando, aparentemente es como que de 3 carriles se vuelve 2, ¿no? Y como ha visto que ya para ingresar delante del camión ya no iba a ser posible, ha intentado frenar, pero al frenar solo parece, con la llanta delantera, está patinado. Se ve en el video que está patina, y el patinar obviamente pierde el equilibrio y cae. Y por eso es que el vehículo al parecer lo ha golpeado, en fin. Claro, en este caso es, digamos, porque la vía se va haciendo más angosta, pero en general, ustedes los motociclistas, a ver, vamos a ponerlo en un término sencillo de palabras, ¿lo tienen más sencillo manejar hacia el lado derecho
en el carril del medio quizás sería el más adecuado para ustedes. Claro. En realidad, en el Perú es el único país donde existe la norma de que las motocicletas deben circular por el carril derecho. En ningún otro país se da. Esto nos afecta porque en el carril derecho, si sabemos, ¿no?, lo que es regulación vial, también van los vehículos pesados, el transporte público, los taxis, en fin, ¿no? Entonces, al haber ese tipo de vehículos junto con una motocicleta, es obvio que la motocicleta es la que corre más riesgo, ¿no? Y es más, por ejemplo, en el accidente, volviendo al accidente, si no hubiese sido un vehículo pesado el que estaba en ese momento ahí, quizá sí hubiese podido verlo el conductor y hubiese frenado y no hubiese habido consecuencias. Pero al ser un vehículo pesado con varios puntos ciegos de visión, no lo ha visto, lamentablemente, y eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué se necesitaría? Porque tú has dicho algo que es muy cierto, la regulación. ¿Qué es lo que se necesitaría mejorar en la regulación para que la convivencia y la visión en general, porque hay que ser sinceros, hacia el motociclista sea una visión de respeto en la vía, no de que el conductor del vehículo tiene mayores ventajas sobre el motociclista? Al final, yo voy a repetir algo acá que lo dije al inicio, soy totalmente consciente de ellos y puede que no les guste mucho. Todos somos responsabilidad desde que estamos como peatones y quizá nos podemos pasar en ámbar un paso de cebra y no esperamos el color que nos corresponde a nosotros, lo mismo los motociclistas, lo mismo los conductores. Pero ¿qué se debería regular para empezar a hacer un cambio de un inicio? Mira, a ver, para empezar no se actualiza el Reglamento Nacional de Tránsito hace décadas. Sí, 2008. Sí, hay un montón de tiempo que no se actualiza el reglamento de tránsito y sí, a ver, pretender de que de la noche a la mañana la gente se vuelva responsable es algo que no va a pasar, ¿no? Hay mucha educación. Claro, la educación vial, que no digo que no se debe implementar, al contrario, tiene que reforzarse en las escuelas, desde los nidos probablemente, pero eso no vas a obtener frutos en un año. Los frutos van a ser a muy largo plazo. Entonces, lo que tiene que implementarse es una fiscalización constante, que puede ser electrónica, que puede ser presencial con la policía de tránsito, que entiendo está haciendo su mejor esfuerzo seguramente para eso, pero es insuficiente, ¿no? Como te contaba hace un momento fuera de cámaras, el 31 de octubre, que fue el día con el peor tránsito en el Perú, que yo me encontré estando en auto con un tránsito terrible, la mayoría de lugares en los que me encontraba el tráfico atorado era por gente que se pasaba las luces rojas y claro, entonces trancabas un cruce y no había manera de moverte. El problema no es el tipo de vehículo actualmente, sino es, por un lado, la desidia de la gente que maneja cualquier tipo de vehículo y por otro lado, la falta de fiscalización, porque claro, la gente puede tener la intención de pasarse la luz roja, pero si sabe que hay una cámara que lo va a multar o hay un policía que lo va a multar, no lo va a hacer y eso es lo que hace falta. Bueno, justo me acaba de ganar la vida en el comentario, ¿no? Porque efectivamente, o sea, la policía no va a estar en todos los semáforos, en todas las esquinas, es obvio. Pero en otros países, ¿qué ocurre? O sea, y cuando, por ejemplo, ¿no?, se comenta, el mismo conductor peruano, por ejemplo, que está, ¿no?, en la frontera, está en Tacna, y pasa a Chile, se convierte en otra persona. Maneja correctamente, no se pasa ninguna luz, cumple el reglamento así al milímetro, ¿no? Pero regresa al Perú y otra vez vuelve a hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, no es tanto desconocimiento, sino es falta de sensibilidad, ¿no? O sea, como nadie me ve, como nadie me fracciona, bueno, cometo una multa que pasó. Entonces, y no pasó nada. Claro, ¿no? En cambio, si ya ahora la modernidad ya, digamos, es tan fácil poner cámaras, ¿no?, en los semáforos para que, digamos, al que se está pasando la luz, inmediatamente tomar la fotografía y mandarle su multa a su casa y si no la paga, su captura al vehículo, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, es más, sería un ingreso más para, digamos, las arcas de las autoridades que se requieren ahora tanto y que sirvan incluso para que se puedan arreglar tanta infraestructura que aún nos falta, ¿no? Pero has dado un punto muy cierto y para ir cerrando la entrevista, ¿no? ¿Por qué nos convertimos en conductores responsables en otros lugares o en otros países y no acá? Exacto. ¿No?
¿Por qué acá el ámbar termina siendo prácticamente una luz verde y ya casi nadie empieza a reducir la velocidad ni a detenerse, y la circulación en general termina siendo tan complicada en vías que cada vez están más llenas de motociclistas, de conductores, de ciclistas también, por supuesto, sí, también, claro. porque todos forman parte de la movilidad. No sé si tienen un último mensaje, 20 segundos cada uno, por favor. Okay, bueno, básicamente sí, la responsabilidad es de todos. Nosotros desde la Asociación de Motociclistas del Perú promovemos el respeto del reglamento, promovemos el respeto a los demás usuarios de las vías. Es algo que estamos haciendo siempre. También luchamos obviamente por los derechos del motociclista, pero invito a todos los motociclistas que nos están escuchando, en este caso porque es a quienes representamos, que pongan su granito de arena y que colaboren en que mejore la seguridad vial y mejore la convivencia en las vías para todos, ¿no? Claro. Bueno, me uno a lo que indica David. Yo sugeriría que además de los motociclistas, todos los conductores, ¿no?, de bus, de camión, de taxi, pongamos un poquito más de conciencia, ¿no? Ayer estaba yo por el centro, había un tráfico terrible porque hay obras, se están haciendo obras, y el semáforo está en rojo y siguen pasando y cierran la vía. Se respeta y exacto, termina ¿no? siendo terrible. Claro, y perdón, nada más lo último, un saludo al Ministerio de Transportes, a la Policía Nacional y a la Municipalidad de Magdalena, que nos apoyaron el día de ayer en el Día del Motociclista y estuvieron con nosotros. Su día y en su celebración. Muchas gracias a ambos, a David Montes Quiñones y a José Antonio Rossi Castro, ambos de la Asociación de Motociclistas de Perú, ASMOPE. 12:46, pausa y volvemos. Solo por Villar Yango. 12 del mediodía con 51 minutos, llegamos al bloque final de Encendidos. Como siempre, un gusto poder acompañarlos, leer sus preguntas también en nuestra transmisión en directo en YouTube y sobre todo leer las preguntas que le pueden dejar a Mauricio, que ya está acá, Mauricio Cortijo, actor que está en los estudios de RPP en Encendidos y que yo se las voy a transmitir en vivo en tan solo un momento. Mario Cortijo está con nosotros. Mario, bienvenido, como siempre, un gusto tenerte aquí en RPP. Mario tiene más de 10 años trabajando. Yo le preguntaba en realidad, antes de que ingresemos a la entrevista, si él tenía algún personaje, digamos, favorito. Y me respondías, Mario, que es algo muy cierto, que en el teatro la edad, el momento, lo que estés pasando en tu vida va a marcar a un personaje y te va a marcar a ti. Pero ¿y cómo marcan las personas? ¿Cómo hacemos que las personas se acerquen al teatro? Bienvenido. Buenos días, Joana, ¿cómo estás? Para mí es un honor estar acá nuevamente aquí en RPP, y creo que es muy importante el teatro, porque el teatro creo que es un espejo de la vida. El teatro, así como todas las artes, te enseñan cosas específicas en el momento en el cual tú te encuentras, ¿no? Porque puedes verte a ti mismo representado en la ficción, casi terapéutico, y te ayuda para todo, te ayuda para la profesión que tú te desempeñes, algo te va a ayudar. Y mis personajes, o los personajes que he tenido la suerte de interpretar, como por ejemplo Julio de Vuelta al Barrio, o Davis Orozco en Tu Nombre y el Mío, creo que me han enseñado cosas muy particulares en el momento en el cual yo me he encontrado. Y esas cosas ya te las llevas para la vida, ¿no? Como la confianza, poder mejorar hablar en público, o cosas muy, muy personales, ¿no? De tu propia vida, verte representado, ¿no? En el caso de Davis en Tu Nombre y el Mío, por ejemplo, a mí me enseñó muchísimo la importancia de las conexiones familiares, ¿no? Y cómo a veces la muerte, que finalmente es un tránsito, puede enseñarte y todavía mantenerte conectado con esas personas que han sido parte de tu vida. Y a Julio de Vuelta al Barrio a mí me ha enseñado muchísimo a conectar con mi papá, por ejemplo, ¿no? Que es toda esa masculinidad, cómo se vive en el barrio, en esa Lima de los 80s. Y lo conocí a mi padre a través de este personaje que interpreté. Y como director de montajes, además, estudiantiles, ¿qué es lo más, digamos, retador para ti? Cuando inicias un proyecto, ¿qué es lo que, a ver, puedes ponerle todo el ánimo, todo el gusto, pero hay algo que tú necesitas llegar como cima? Sí, yo me dedico a enseñar a adolescentes bastantes años, y ahora últimamente ya hemos dirigido 4 montajes con adolescentes, y creo que lo más importante de un montaje, y yo se los enseño a mis alumnos, es que yo creo que el teatro es un pretexto para conectar, para conocernos, y lo más retador creo es que todos estemos felices con el resultado, ya sea el resultado que sea, porque finalmente no sabemos cómo va a salir la obra. Creo que eso también está la magia, es poder aprender en el proceso.
trabajamos con adolescentes. Yo creo que la adolescencia es de las etapas más bonitas y particulares de la vida. Entonces, los tipos de caracteres y de totalmente vulnerabilidad. Y muchas veces pasa que la sociedad, la familia, la escuela quiere un poco de alguna manera ser ajeno a la adolescencia, ¿no? Es un hijo adolescente, uy, qué bravo, te dicen, ¿no? Sí, ay, qué dolor de cabeza. Sí. Mario, dame unos segunditos porque tenemos que interrumpir esta entrevista. Nos vamos a ir de inmediato con información hasta Lambayeque. Iván Bravo en directo. Adelante, Iván. Gracias, directo en directo. Hasta el momento 1 hectárea de bosque de pinos fue consumida por el incendio forestal que inició en la tarde de ayer en la localidad de Mamacpampa, distrito de Cañaris, provincia de Cerreñafe, informó la jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER Lambayeque, Cristina Huamanchumo. La autoridad regional refirió que ya se reunió con las autoridades de los gobiernos locales para tomar las medidas respectivas. Además, explicó cuál es el motivo del inicio de este incendio. Escuchemos. Bueno, siempre es la mano del hombre por hacer sus quemas, ¿no? Llamando a veces las lluvias o para mejorar su suelo, ¿no? Siempre se les escapa de las manos. Entonces esto provoca que se expande este incendio y afecte lo que hoy día nos está afectando, que son plantaciones de pino. Tenemos La jefa del COER indicó que se envió herramientas conocidas como palanas cortafuegos y mochilas fumigadoras para ayudar con las tareas del control de este incendio. Por lo agreste de la zona, la funcionaria indicó que es improbable contar con unidades móviles de los bomberos en el lugar y se sigue haciendo el trabajo de monitoreo para poder controlar este siniestro forestal en las siguientes horas. Desde Lambayeque, directo en directo, RPP. Gracias Iván Bravo por esa información. 12:55, retornamos aquí a la conversación que tenemos con Mario Cortijo. Tú nos decías, Mario, cuando inicias el trabajo con jóvenes, con adolescentes, muchos te decían, como que trabajar con adolescentes era un reto demasiado grande, mucha vulnerabilidad, pero ¿qué encontraste tú más bien de respuesta en ellos? Yo encontré mucho potencial. Yo creo que la adolescencia es una etapa de puro potencial. Y además que son el futuro más próximo, ¿no?, de las nuevas generaciones, ¿no? Son los más cercanos a ser los nuevos adultos, que yo creo que van a ser los responsables de contar historias y de sostener, ¿no?, de sostener la sociedad como tal. Y hacemos obras, y en las obras creo que lo que más aprendemos es a superar los desafíos, porque estamos totalmente en contacto con emociones reales, que es frustración, nervios, angustia. Entonces en las obras, en los procesos de montaje, le doy la posibilidad a los adolescentes para poder aprender a gestionar esas emociones en un escenario controlado, que es una ficción, una obra de teatro, pero que finalmente son emociones reales que les va a servir para la vida misma. Y te topas con adolescentes que están ahí quizá por ese bichito, ¿no?, de querer aprender, o porque la mayoría son enviados por ahí, quizá por los papá o mamá, que les dice, bueno, yo creo que el teatro te haría bien, ¿no? Y van medio obligados, capaz, sin saber que pueden encontrar algo que les puede encantar. Absolutamente, y me ha pasado ya bastantes veces. Ya tengo un par de alumnos que ya trabajan profesionalmente. Tengo una alumna en España, tengo alumnos también en Lima, que ya han tenido la posibilidad de poder trabajar de manera profesional artísticamente, y es muy lindo porque a mí me encantaría seguir brindando esa posibilidad de poder ser un tutor o un mentor para formar tu propio camino en el arte. Algo que, claro, en mi época era un poco más difícil porque no habían tantos caminos, era un poco más misterioso cómo poder ser actor en el Perú. Hoy por hoy hay más caminos, hoy por hoy hay más información, y sobre todo hoy por hoy también hay más mentores, hay más maestros que pueden guiarte a poder formar o trazar un camino profesional si es que así lo quieres. ¿Por qué? Y si les cuentas además a los seguidores de RPP, ¿por qué en algún momento señalaste que la actuación te salvó la vida? Porque la actuación a mí me ha enseñado muchísimas cosas, como creo que a muchos otros artistas. A mí la actuación, así te lo resumo así nomás, me enseñó a ser más feliz. Me enseñó a ser absolutamente más feliz, me enseñó a poder estar en contacto con mis emociones, a reconocerlas, a aprender a gestionarlas, me enseñó a tener propósito, me enseñó a tener madurez, y me enseñó a ver la vida con otros ojos, me enseñó a ver la vida con el vaso medio lleno. Eso es lo que te proporciona el arte, creo yo. Y en este proceso, digamos, te han tocado alumnos, porque tú nos hablas, claro, de cómo pasaste
a sentir el teatro en tu vida y lo que generó, y te han tocado adolescentes que luego se han acercado a darte ese mismo mensaje, es decir, que tú los miras, los escuchas y dices, este era yo hace unos años. Absolutamente, y creo que eso es lo más lindo de ser profesor ahora, es que los alumnos no te dejan de enviar cartas, mensajes, detalles, ¿no? Como me han regalado bitácoras, libretitas con fotos del proceso, con mensajes muy lindos, y todos esos mensajes me recuerdan un poco a mi yo estudiante, a mi yo alumno. Me han agradecido un poco a propósito de este mensaje, a decirme que ahora son mucho más felices, ¿no? Y que me agradecen un montón por haber sido un guía, un maestro, un mentor, agradeciéndome todo este proceso tan hermoso de lo que es hacer una obra de teatro o estudiar actuación. Tengo varios alumnos que me han agradecido sobremanera, y yo lo he visto, incluso sus padres también me han escrito a decirme, Mario, mi hija no salía de su cuarto, estaba ahí todo mentira todo el día, y ahora me habla con tanta pasión sobre su proyecto. Debo agradecerte, no veía a mi hija sonreír hace mucho tiempo. Qué lindo, y eso me imagino que es lo que te llena el alma. Micrófonos abiertos para que hagas las invitaciones a más adolescentes, que se vayan sumando, que conozcan un poco más cómo llegan a ti. A ver. Muchísimas gracias. En primera instancia, pueden seguirme a mí en mis redes sociales como Mario-Cortijo, y pueden seguir mi nueva escuela de actuación que se llama Escala.pe, escala con 2 S. Y si te interesa estudiar actuación, si quieres perder el miedo a hablar en público o desenvolverte mejor frente a una cámara, tenemos talleres para niños, para adolescentes y para adultos. Arrancamos este 5 de enero en mi nueva escuela de actuación llamada Escala.pe, con 2 S. Muchas gracias, Mario. Un gusto tenerte acá. Gracias. Mario Cortijo. Como siempre, cerramos así, encendidos, de lujo. Un gusto poderlos acompañar hoy, lunes 8 de diciembre. Y antes de cerrar encendidos, les queríamos recordar que hoy es el Día del Locutor Peruano. Sí, lo celebramos cada 8 de diciembre. Desde aquí, desde RPP, saludamos a las voces que nos acompañan, a las voces, a los locutores de RPP, Alison Alcázar, Lucero Ruiz, Mónica Fierro, Celeste Campos, Irwin Porcel y nuestro querido Hugo Viladegota. Todos ellos que son las voces del Perú, los saludamos a celebrar su día y a seguirnos acompañando mucho tiempo más. 1 de la tarde, 1 en punto, es momento de ir con el gran resumen de la hora. Luego de titulares, iniciamos ya con las informaciones. Yo me quedo, viene Carlos Villarreal también para acompañarlos en la rotativa del aire.